Constantino. Qué vale. Pound por pound. Little Giant Boxing. 168 otra vuelta. ¿Mande? Después bajarían a 168 Pues otra vuelta. veríamos, sí, vamos a estar bajando, subiendo, por eso, pues es la ventaja que tiene un peleador disciplinado, un peleador fuerte que puede pelear en cualquier categoría, desde welter hasta semicompleto se llevó el poder, en semicompleto noqueamos, en 68 noqueamos, en 60, en 54, entonces pues estamos listos. Saúl, ¿qué te dice de esta nueva motivación que se No, Saúl pues apoya todas las decisiones que se toman, las tomamos en equipo. Él también conoce al campeón y sabe y sabe que tiene las herramientas para ganarle, y como te digo, por eso estamos pidiendo la apoyo. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Ilunga Makabu? Es un peleador fuerte, es un peleador que va hacia adelante, que aguanta, que tiene una buena pegada, pero pues le vamos a hacer la faena. Eddie, hace muchos años entrevisté a Canelo y le pregunté lo de crucero. ¿Tú te acuerdas que se rió? Sí. Y desde ese tiempo soñaba. ¿Hace Sí. cuánto soñaban con eso? Pues yo creo que ya algunos años que le preguntó, unos 2 años, Sí. más o menos, y como que se dice, no, pues sí es factible, dice sí. Y la verdad, como hemos estado boxeando con pesos completos de la talla de Frank Sánchez, un clasificado mundial, con otros pesos completos, y la verdad, Saúl es muy fuerte y sabemos que vamos a hacer un gran papel. ¿Contra Makabu o el que gane de un pleito titular de Makabu? Pues con el que gane, o a ver si se puede arreglar con Makabu directamente. va a quedar con 5 títulos o va a buscar otro más? No, ya. Ya dice, ya. No, ya estuvo. Eddie, personalmente, ¿Dónde? Sí, llega pasado mañana. Eddie, personalmente para ti, ¿cuál sería el reto? Personalmente para ti como entrenador. Que siga creciendo Canelo, la verdad lo que más quiero en el boxeo es que él sea el mejor, que busque los retos. Sabemos que él está puesto para lo que uno le diga, se prepara, es disciplinado, es fuerte, es inteligente arriba del ring, entonces le tengo muchísima fe para que gane, y por eso estamos pidiendo esa pelea. ¿Y a ti qué tanto te reta esta pelea? ¿A ti qué tanto te reta esta pelea? Pues satisfacción, y también trabajar fuerte para ganar, emplearnos a fondo en todos los aspectos y ganar la pelea. ¿Cuánto tiempo requiere de preparación? ¿Cuánto tiempo? 4 meses más o menos. Va a empezar a entrenar ahora pasando la Navidad, aunque acaba de pelear, siempre está activo, está ahorita trotando, está haciendo pesas, hace poquita sombra, pero siempre está activo. De manera personal, ¿con quién te gustaría que se enfrentara Canelo aquí en México? En México, pues me gustaría una pelea con Golovkin, la verdad, aquí en Guadalajara o aquí en la Ciudad de México, pero sería la pelea que me gustaría que viniera, la que hiciera la trilogía aquí en México. Hoy con este movimiento de división, ¿podría ser Canelo el peleador más completo que existe en el mundo? Pues podría ser, yo creo que ya se está acercando a ser uno de los mejores. Hablar del boxeo de México es hablar de lo mejor en la historia del boxeo, que Canelo ya está ahí entre los mejores boxeadores que ha dado México, y por ende tiene que ser y estar dentro de los mejores boxeadores que ha dado el mundo. ¿Algún reto especial por Golovkin, por querer enfrentarlo otra vez? Pues ojalá y se dé la pelea, vamos a ver qué dice. No ha levantado la mano, ahorita él pelea en diciembre ahora con Murata. Vamos a ver si pelea y ver qué se puede hacer. Oye, ¿también podría ser con Golovkin aquí en México, en Guadalajara? Pues es difícil, pero pues ojalá y se pudiera concretar algo, ¿verdad? Floyd mencionaba que ve a Canelo más maduro, mejor de esa vez que peleó con él. Sin duda alguna, que vengan esas palabras de él significan mucho, sobre todo por lo que ha conseguido Canelo. Sí, él después de que le ganó en la conferencia de prensa le dijo, ¿sabes qué? Dice, yo ya me voy, tú eres el que sigues, y como que sí le salió, la verdad siempre lo ha apoyado, siempre se expresa bien de él, y claro que ha avanzado. ¿Por qué? Porque pues ya maduró más en su boxeo, ya aprendió más, ya tuvo peleas importantes, entonces creo que no se equivoca.